Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches para cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo de parte de quien les habla y un abrazo muy grande, por supuesto. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio bíblico de este día. Así que acompáñenme, por favor. Padre Santo, gracias te damos por la jornada, por este día, por tu fuerza y tu dirección, Espíritu Santo, para que podamos tratar con el afán de hoy. Perdón te rogamos por nuestros pecados, Señor, rogando siempre tu misericordia, apelando, Señor, a tu misericordia. Aquí estamos, Señor, listos para continuar estudiando tu palabra. Amado Jehová, gracias te damos por todo. Guíanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, tal como lo hicimos la semana pasada y como les compartí vía WhatsApp, vamos a revisar la segunda parte del estudio de la armadura de Dios. Este estudio lo compartí en el 2020, hace ya casi 2 años, y pues producto de todo este tema que hemos estado manejando de la iniquidad, las maldiciones generacionales, vale la pena revisarlo nuevamente. Vamos a repetir por hoy la dinámica que manejamos el jueves anterior, es decir, yo voy a estar pendiente de cualquier pregunta que usted tenga en los comentarios. Yo la voy a responder en los comentarios mientras vemos el estudio que ya se hizo sobre la armadura de Dios en su segunda parte hace casi 2 años. ¿Ya? Entonces, si acaso hay preguntas nuevas que no estén en el video que vamos a ver a continuación, por favor tenga la libertad de hacerlas y yo voy a estar muy atento para poderles responder si está en mis posibilidades. ¿Sí? Entonces, prestemos mucha atención, por favor. Si usted no estuvo hace 2 años en el estudio bíblico, le va a ayudar bastante esta información. Y si ya estuvo, también le va a beneficiar en recordar cosas, conceptos sobre todo. No vamos a hacer un exégesis de la armadura de Dios. El jueves pasado estuvimos hablando de principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Vimos qué significaba a la luz de la palabra de Dios, de lo que el texto nos decía. Y esta vez vamos a concentrarnos en los elementos de la armadura de Dios. Así que prestemos mucha atención, por favor, y cualquier pregunta nueva que exista, con gusto estaré aquí para responderles. A continuación, la segunda parte del estudio, la armadura de Dios. ¿Sí? Vamos a abrir Efesios 6, 13. Efesios 6, 13. Y vamos a ir analizando los elementos de la armadura que Pablo presenta aquí, que es usa la figura de una armadura de un soldado romano. Los elementos que usted va a ver a continuación, el casco, el yelmo, la espada, etcétera, son elementos que utilizaba un soldado romano en aquel entonces. Entonces, Pablo está usando una analogía, una comparación. Usa estos elementos físicos de un soldado para hablarnos de algo espiritual. ¿Ya? Entonces, dice el verso 13 de Efesios 6. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, no una parte, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Ya? Cuando se habla aquí de día malo, muchos han concluido de que se habla del tiempo de la tribulación, del tiempo de la persecución, y no, está hablando del día cuando nosotros seamos tentados, presionados con este sistema corrupto, cuando tratemos o nos quieran engañar con falsas verdades, falsos evangelios. Cuando llegue ese día malo, la armadura de Dios nos va a permitir estar firmes cuando haya acabado todo. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es que tengamos cuidado de no caer en la trampa de esa filosofía humana que están los principados, potestades, aquellos que están en posiciones de privilegio, de gobierno, insisto. Estoy utilizando un lenguaje en función de lo que vimos el jueves pasado en el estudio. Si usted no vio el estudio del jueves pasado, usted va a tener muchas lagunas, ya muchos vacíos. Entonces, en el contexto de Efesios 6, nos dice que debemos tener cuidado
de cualquier engaño, de cualquier opresión que podamos tener, de cualquier presión que podamos tener a desviarnos del camino de Dios. ¿Ya? Verso 14. Estad pues ceñidos, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y aquí vamos ya a meternos de lleno con el estudio como tal. A ver, la verdad. ¿Qué significa aquí verdad? En el griego, la palabra que se utiliza ahí es aletheia, que traduce conformidad, armonía, coherencia de la mente con la realidad. Entonces, ¿qué significa verdad? Ceñirse vuestros lomos con la verdad. Que lo que yo haga, mis actos, tienen que ser coherentes, tienen que estar en armonía con lo que yo pienso. Yo no puedo pensar algo, decir, yo confío en Dios, yo tengo fe en Dios, yo amo a Dios y todo lo que Dios es, todo lo que Dios representa, y con mis actos hacer otra cosa. Si yo hago eso, yo no estoy viviendo en verdad. Yo no estoy ciñendo mis lomos con la verdad. ¿Ya? Recuerde que Pablo le dije hace un momento, utiliza elementos de una armadura romana para darnos un mensaje espiritual. Entonces, la verdad no es que uno la adquiere solamente leyendo la Biblia o aprendiéndose versículos de la Biblia de memoria, que eso es importante hacerlo. No es que uno lo aprende orando solamente, sino que mis actos, según la palabra griega aletheia, que es verdad aquí en Efesios 6:13, que mis actos tienen que, 6:14, perdón, que mis actos tienen que ser coherentes, deben tener armonía con lo que yo pienso. ¿Y qué es lo que yo debo pensar? Según el mensaje del Nuevo Testamento, nosotros debemos tener la mente de Cristo. Por lo tanto, mis actos, lo que yo viva en mi realidad práctica, debe ser coherente con las enseñanzas de Jesús. Le estoy enseñando pura Biblia. No, yo no estoy mencionando nada adicional. Ya, si tiene alguna pregunta o comentario, la hace nomás. Ahora, luego, en el mismo verso 14 dice, y vestidos con la coraza de justicia. Justicia, aquí en griego aparece la palabra dikaiousones. Dikaiousones significa o traduce no hacer mal, quiere decir hacer justicia, tener una convivencia fraterna con los demás, tener respeto, tener amor o practicar el ágape. Se presenta la justicia o la dikaiousones como la expresión de la fe. Entonces aquí justicia no tiene que ver con ese concepto que nosotros tenemos. Castigo al criminal y premio al justo. No, aquí la justicia tiene que ver con respeto hacia los demás. Tener amor hacia los demás. Tener consideración hacia los demás. Cuando yo no tengo eso, yo no estoy practicando la justicia, no estoy vistiéndome con la coraza de justicia. Esto se aplica tanto a las relaciones entre hermanos de la iglesia, con las relaciones entre personas no cristianas y sobre todo, diría yo, este énfasis es mío, con las relaciones con la familia, con los padres, con mis hijos, con el cónyuge. Si yo digo ser cristiano, si yo digo amar a Dios, pero no trato con respeto, con amor y consideración a los demás, yo no estoy vistiéndome vistiendo la coraza de justicia, de esa armadura de Dios. Por lo tanto,
Cuando venga el día malo, donde yo sea tentado, donde algún pensamiento o doctrina esquiva llegue a mis oídos, yo voy a ser presa fácil. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, o sea, nuestra lucha no es física, es espiritual. Y cuando hablo espiritual, insisto, no estoy hablando de demonios. En Efesios 6 estoy hablando de una lucha ideológica, filosófica, de enseñanzas erradas. El jueves pasado mencionábamos el versículo de 2 de Corintios, donde dice que nos decía que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, si yo no practico justicia, porque Pablo me dice que debo vestir toda la armadura de Dios, si yo uno de estos elementos no los estoy practicando, yo voy a ser presa fácil de todo ese conocimiento, de todo ese argumento que se levanta contra Dios. Y no me voy a dar cuenta de que estoy siendo presa de ese pensamiento. Sigamos. Verso 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Evangelio de la paz. La palabra evangelio viene del griego evangelio, donde es una palabra compuesta, donde eu quiere decir transformación y angelio o angelio, mensaje. Entonces, el evangelio significa literalmente, una tradición semántica, mensaje que transforma. Y según Pablo en Efesios 6 nos dice que nosotros debemos hacer del evangelio nuestra forma de vida. ¿Cómo yo me visto del evangelio? ¿Cómo yo me pongo los pies? ¿Cómo no pongo los pies? ¿Cómo me pongo el calzado del evangelio? Aquí muchos han interpretado de que, bueno, eso tiene que ver con predicar, con ir, por eso pone el evangelio en los pies, y puede ser, no es una mala interpretación. Lo que sí quiero aportar a esa interpretación, que no es mala, es que el evangelio, hermanos, en el Nuevo Testamento, ese mensaje, esa noticia que transformadora, no se limitaba a hablarlo, sino a vivirlo. La gente en aquel entonces no solamente prestaba atención a lo que se oía, sino a lo que se hacía. Entonces, cuando nos habla de ponernos el calzado del evangelio, habla de caminar en el evangelio, vivir en el evangelio. Yo no puedo estar enseñando o dando un mensaje transformador a otras personas cuando mi vida no está siendo transformada. A ver, se lo puede hacer, pero ese no es el propósito de la armadura de Dios. Mi vida tiene que estar transformada por el evangelio. Yo tengo que caminar en el evangelio y por el evangelio. Y esto va más allá de ir a predicar el evangelio. Si tiene alguna pregunta, me la hace nomás, por favor. Con toda confianza. Déjenme ver aquí si en Instagram están haciendo preguntas. No, está todo bien hasta aquí. ¿Está todo bien o está todo mal? No, ya me preocupé. Verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. A ver, y aquí vamos a ver esta parte de la armadura de Dios. A ver, vamos con fe. Fe, aquí en griego, utiliza la palabra pisteuo. Pisteuo. Y esta palabrita pisteuo significa o traduce literalmente conocimiento por identidad. ¿Ya? Conocimiento por identidad.
Ahora, explico esto. Mire, dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ok. Cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando conozco la palabra de Dios, esa palabra impacta mi intelecto, impacta mi perspectiva, mi filosofía, la impacta y genera un cambio en mi pensamiento. Debería ser así. Eso se llama arrepentimiento. ¿Ya? Escúcheme bien esto. Arrepentimiento en griego es metanoia, cambio de mentalidad. Cuando esa palabra, le estoy explicando lo que es fe, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Cuando esa palabra marca mi mente y cambia de dirección, ese nuevo pensamiento que yo tengo, que viene de la palabra de Dios, afecta mis emociones y determina mi voluntad. Esa dinámica ya no se le llama metanoia, sino metamorfo. O sea, cambio la forma de vida. Ya no es solamente cambiar mi mente, mi pensamiento, sino mi voluntad, mis emociones, toda la forma en que yo vivo, toda la forma en que yo veo las cosas. Toda esta dinámica de metanoia, el impacto de la palabra de Dios en mi mente. Luego, cómo ese nuevo pensamiento en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, afecta mis emociones y mi voluntad. Toda esa dinámica es fe. Es fe, es pisteuo, conocimiento por identidad. Yo soy impactado por la palabra de Dios, me identifico con la palabra de Dios, vivo por la palabra de Dios. Todo eso es fe. Esa dinámica es fe, porque la fe viene por el oír y el oír por de la palabra de Dios. Entonces, la fe tiene que ver con una decisión aquí en mi mente, sostenida y argumentada en la palabra de Dios. No tiene que ver con un deseo emocional, no tiene que ver con un anhelo. No es que mi emoción va a definir mi voluntad. No. El impacto que tiene la palabra de Dios en mi mente va a influenciar a mis emociones. De tal manera que si yo estoy triste, no voy a dejar que esa tristeza afecte mi voluntad. Si yo estoy alegre, no voy a dejar que esa alegría afecte mi voluntad. Por ahí uno contento promete cualquier cosa y después le cuesta cumplir. No, sino es que mis emociones van a ser influenciadas por la palabra de Dios, por el impacto que la palabra de Dios ha tenido en mi mente. Si me estoy haciendo entender, escríbame amén, por favor. Y ese impacto en mis emociones, sea que yo esté triste, frustrado, sea que yo esté ansioso, sea que yo esté nervioso, sea que yo esté preocupado, airado, cualquier emoción que usted tenga, que usted y yo tengamos como seres humanos, que las podemos tener, no va a afectar mi voluntad. Porque esas emociones, cualquiera que sean estas, van a estar influenciadas directamente por el impacto de la palabra que la palabra de Dios ha tenido en mi pensamiento, en mi intelecto. Eso es fe. Eso es fe. Toda esta dinámica es vivir en fe, por fe. Si tiene alguna pregunta me la hace nomás, por favor. Entonces, pisteuo, que traduce fe al español, literalmente es conocimiento por identidad. Yo me identifico, yo intimo con Dios y eso influencia mis emociones y determina mi voluntad. Ahora, cuando dice
que la fe es el escudo con que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Aquí cuando se lee la palabra maligno, en griego es ponerou y es un adjetivo. Y es el mismo caso que está en el verso 11 cuando habla de las acechanzas del diablo. Diablo allí es un adjetivo, no es sustantivo. Entonces, al ser un adjetivo, tanto diablo como en el verso 11 y maligno en el verso 16, puede referirse a cualquier sistema, cualquier persona y claro, por supuesto también al enemigo de Dios, Satanás, por supuesto que sí. Pero por el contexto de Efesios 6, ese maligno, que es un adjetivo, no es un sustantivo. Si fuera sustantivo, estaría refiriéndose a un ser. Pero como es un adjetivo, habla de una cualidad. Una cualidad. Entonces, esta cualidad maligna la puede tener un principado, la potestad, los huestes espirituales, los gobernadores, es decir, toda esta ideología, todo este pensamiento, todo este sistema corrupto. Y usa la figura a apagar los dardos de fuego. ¿Por qué dardos de fuego? Porque, una vez más, Pablo está usando elementos simbólicos de la batalla romana y ellos lanzaban dardos con fuego. O sea, atacaban con dardos de fuego. Entonces, cuando recibamos ataques del maligno, que es un adjetivo, cuando seamos atacados, sí, por Satanás, por el enemigo de Dios, pero también, según el contexto de Efesios 6, cuando seamos atacados por ideología, por un argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios, cuando seamos atacados por presiones de este sistema corrupto, la fe va a apagar esos dardos, va a anular esos ataques. Es decir, todos esos ataques no van a influenciar en mi vida porque mi fe, porque estoy viviendo en fe, es decir, mi mente ha sido impactada con la palabra de Dios, ese pensamiento impactado por la palabra de Dios ha influenciado mis emociones y eso determina mi voluntad. Me estoy haciendo entender. A ver, aquí hay algunas preguntas. Dice, ¿estos elementos de la armadura funcionan como uno solo o individualmente? Es decir, si aún me cuesta tomar uno, los demás no tendrían impacto. Pregunto por el énfasis que se le hace al escudo de la fe cuando dice sobre todo tomar el escudo de la fe. No, aquí el énfasis, Pablo lo dice en el verso 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Ahora, el énfasis en el verso 16, sobre todo, tomad, ¿no? El escudo en esa, en la vivencia del soldado romano, era lo que lo protegía. Era el escudo, era su principal elemento de defensa, además de la coraza, ¿no? Que lo protegía, también era un elemento de protección, pero el escudo era su principal medio de protección. Si uno ve la armadura de un soldado romano en aquel entonces, siglo I. Si bien es cierto, todos los demás elementos de la armadura era para protegerse, el escudo era su principal elemento de protección. Pero Pablo, con este énfasis, no es que está diciendo, tú puedes tener el escudo y descuidas el resto de la armadura, porque no es así, porque según el verso 13, debemos vestir toda la armadura de Dios, debemos protegernos. Obviamente, el elemento principal de protección, además de la coraza, del casco, todo lo demás, es el escudo. Pero este énfasis no desmerece al resto de la armadura. El principio es ponerse toda la armadura de Dios. A ver, aquí dice Andrés, como un grupo cuando se identifican con los testimonios de otros.
Mi vida tomó otro camino debido a mi fe, o sea, mi nueva forma de vivir. Correcto. O sea que no se refiere al diablo solamente, sino a todos los diablos. Hablando del diablo, Isaac, como adjetivo. Como adjetivo. Ya, por favor, eso quiero dejarlo claro, porque también hay diablo como sustantivo. Aquí en Efesios 6, diablo y maligno son adjetivos, cualidades. En el idioma griego es así. Tal vez en el español usted piense diablo, enemigo de Dios. Usted diga maligno, enemigo de Dios. Ya, en el griego no es así. Entonces, ¿puede aplicarse esta cualidad a Satanás, al enemigo de Dios? Por supuesto que sí. Pero en el contexto de Efesios 6, no está hablando de diablos, o sea, del enemigo de Dios. Está hablando de ese pensamiento, esas ideologías de personas que están en puestos de autoridad en aquel entonces. Está hablando de ideologías de un sistema corrupto. Me estoy haciendo entender, quiero dejar eso claro, por favor. Ya, es lo que el mismo texto nos dice. Déjeme tomar agüita que ya me estoy queriendo poner nervioso. ¿Alguna otra pregunta o comentario que tenga? A ver. Todo oponente, todo que se comporta como diablo. Exactamente, Isaac. Exactamente. ¿Sí? A eso se refiere la palabra maligno, que también es un adjetivo. Entonces, mi fe va a ser mi principal medio de defensa frente a toda esta presión que nosotros sentimos. Y no solamente, hermanos, a temas de ideología de género, el tema de la homosexualidad, no, a ver, a veces nosotros limitamos los criterios, los pensamientos ideológicos. Sí, también puede ser de eso, ¿no? De la ideología de género, etcétera. Pero también de un evangelio diferente, también de una enseñanza equívoca de la Biblia, también de interpretaciones ligeras de la Biblia, o de teologías o reflexiones basados en experiencias personales que quieren hacerlas doctrinas. También hay que cuidarse de eso. Hay que cuidarse mucho, y no solamente de los otros, también de uno mismo, de las experiencias de uno mismo. Que uno tiene una experiencia mística o una experiencia cercana a la muerte y hace toda una reflexión teológica que la quiere hacer doctrina. Porque como le pasó a él, piensa que así le tiene que pasar a los demás. Y muchas veces, o casi nunca es así. Bien, seguimos. Déjeme aquí seguir acomodando la diapositiva. Si tiene alguna pregunta o comentario, aquí dice yo incluso falsas doctrinas. Por supuesto que sí. ¿Y cómo sé, pastor, cuáles son las falsas doctrinas? Pues hay que estudiar la Biblia. Usted quiere que le den todo servido. No, dígame qué doctrinas son falsas. Estudia la Biblia, por favor. Se dedica más a cantar, se dedica más a hacer coreografías, a hacer TikToks, en vez de ponerse a estudiar la Biblia. A ti te estoy diciendo, ¿no? Tú sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Bien, sigamos. El verso 17. A ver, aquí, Héctor, un comentario, como decía el pastor Adrián Rogers, más peligroso es un reloj que está atrasado 5 minutos que 1 hora. Si puedes, Héctor, explicar el comentario, por favor, porque no lo tengo claro. Ya, si nos ayudas, Héctor, ¿no? Mientras tanto yo prosigo. No entiendo, nunca he escuchado esa expresión del pastor Adrián Rogers. No digo que no lo haya dicho, pero si nos puedes ayudar un poco aclarando qué significa, ¿no? El aporte que estás haciendo. Bien, mientras tanto sigo con el verso 17. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Aquí está comentando, o sea que más peligroso es una mentira que parece verdad que una mentira de frente. Sí, estoy de acuerdo contigo, bueno, con el pastor Adrián Rogers. Tomad el yelmo de la salvación. Salvación en griego es soterio.
al ser comparado con el yelmo, aquel elemento que va en la cabeza, nosotros lo entendemos como casco, habla de un cambio de nuestra mente, es decir, estar seguros de esta salvación. ¿Ya? El yelmo de la salvación no es pensar o creer que soy salvo. No. Tiene que ver con una seguridad de mi salvación, que la salvación que nos ha dado Cristo Jesús. Si usted hoy llega a experimentar dudas de su salvación, entonces no se está poniendo el yelmo. O sea, su mente no tiene clara la salvación que tiene en Cristo Jesús y la responsabilidad que usted y yo tenemos al ser salvos por Cristo Jesús. Porque hay harto cristiano que dice, yo soy salvo y vive como le da la gana. No, cuando usted y yo somos salvos, adquirimos una responsabilidad delante de Dios y delante del prójimo. De eso casi no se habla, o se habla poco, en todo caso. Bien, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A ver, palabra de Dios, o aquí cuando se utiliza palabra, se utiliza la palabra rema, la palabra griega rema. Es increíble, ¿no? A veces uno piensa que palabra dice logos. No. Aquí en griego palabra aparece rema, como palabra de Dios. Y este rema significa una palabra específica, puntual, que debe ser encarnada, producto de escudriñar la Escritura. El Espíritu Santo nos ayuda a interiorizar la palabra de Dios o su palabra. Palabra, rema, palabra puntual, específica. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esa palabra puntual, específica que nosotros recibimos de parte de Dios y que con la guía del Espíritu Santo la podemos interiorizar y por lo tanto encarnar. Entonces, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no significa solamente aprenderse versículos de memoria o aprenderse las historias bíblicas, ¿no? De los héroes de la Biblia, de Daniel, de David, de José, de Josué, de Jesús. Que hay cristianos que son conocedores de la Biblia en cuanto a que se la memorizan, se conocen las historias de la Biblia, pero no la han interiorizado, no se han agarrado del Espíritu Santo para que esa palabra impacte su vida. Ese es el rema de Dios, una palabra específica, puntual que tú recibes y que el Espíritu Santo te ayuda a interiorizarla y a encarnarla. Muy pocos hacen esta dinámica. La gran mayoría cuando escucha una palabra se la quieren lanzar a otros. Se la quieren dedicar a otros. O les gusta la palabra que escucharon, sermón, reflexión, enseñanza, clase bíblica, etc. O mensaje en Facebook, mensajito, estos que pasan en WhatsApp. Les gusta el mensaje que recibieron, pero ya está, no más, no la interiorizan, mucho menos la encarnan. Es decir, no toman esta palabra de manera puntual para ellos. Y piensan que con el hecho de que les gustó la palabra, de que, uy, qué bonito, oye, la verdad Dios me ha hablado, qué lindo que es Dios, yo necesitaba una palabra así. Piensan que con decir eso o pensar de esa manera, ya está. No. Eso fue un gusto, es algo temporal. Cuando una palabra
se convierte en el rema que está hablando aquí Efesios 6. Cuando yo la interiorizo y la encarno. No cuando me gusta, no cuando me sirve como paraguas para la lluvia solamente, y después guardo el paraguas y ahí quedó. La espada que está usando Pablo aquí es esa palabra específica que Dios a mí me da y que yo la interiorizo y la encarno, la vivo, la aplico, la practico. Esa es la espada. Recuerde cómo Jesús y el mismo apóstol Pablo, bueno, y los demás discípulos, cómo ellos defendían su fe, viviendo la palabra, encarnando la palabra, no solamente diciéndola o aprendiéndosela de memoria, sino encarnándola. Y aquí cuando uno lee, ¿cómo se llama? Espada, algunos concluyen, por eso tenemos que ir a pelear, tenemos que ir a guerrear con la espada de Dios. Espérese, en todo el texto nos habla de resistencia. El verso 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Resistir. No dice para que usted vaya y se le meta en el terreno al diablo y le arrebate al diablo lo que él nos ha quitado. ¿Yo para qué quiero lo que el diablo me ha quitado? Yo quiero cosas que vienen de Dios. Cosas nuevas que vienen de Dios. Si el diablo se ha llevado al diablo como enemigo, ¿no? Como enemigo de Dios, se llevó cosas, déjelo. Yo quiero aquello que Dios puede hacer. Lo nuevo que Dios puede hacer en mi vida, en la vida de mis hijos, en mi familia, en la vida de mis padres, en mi iglesia. Entonces aquí el texto no habla de ir a meterse al terreno al diablo y pitarle, habla de resistir. Y otra cosa, el texto no está hablando del diablo como enemigo de Dios. Está hablando, insisto, de ideologías, de la presión que este sistema corrupto ejerce sobre el creyente. Que hay que resistir. Resistir. La espada aquí no es un elemento de ir a combatir, es un elemento de resistencia. Por eso es que no tiene cabida en el Nuevo Testamento el tema de guerra espiritual. No, y mucho menos en el Antiguo, porque en el Antiguo sacan versículos de contexto. ¿Yo cómo voy a tener guerra con un enemigo derrotado? Que es Satanás, el enemigo de Dios. ¿Yo cómo voy a tener guerra con un adversario que Dios ya venció por mí? Ahora, muchos dirán, pero pastor, el diablo tiene poder. Perfecto. Pero mayor es el que está en mí, pues, ¿o no? Mayor es el que vive en mí, ¿o no? Entonces es como que a veces le queremos tener más miedo al diablo que fe a Dios. A veces nos dejamos amedrentar por lo que el diablo puede hacer en lugar de sentirnos seguros por aquello que Dios puede hacer. Entonces yo no entiendo a varios hermanos en la fe. Yo quiero que alguien me explique. Si yo me visto de toda esta armadura de Dios, toda la armadura, ningún pensamiento, ninguna ideología, ningún sistema corrupto, ningún argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios, y ni siquiera el enemigo de Dios nos puede tocar. A ver si lo tenemos claro, por favor. Unos comentarios aquí. Es una batalla. La espada también funciona como elemento de defensa.
el espíritu de Rambo se tomó la iglesia. Hay una canción que se llama Arrebato. Sí, no nos metamos ahí, querido copastor, porque a muchos les gusta esa canción, ¿no? Entonces no nos metamos allí. Después, Héctor dice, yo creo que cuando la tenemos miedo al diablo es porque no estamos seguros de nuestra salvación. Es probable, es probable. El pueblo se pierde por falta de conocimiento. Es correcto, mi querida Narcisa. Pero sigamos, que eso no termina aquí. No termina aquí. Esta lucha, ¿no? Que dice el verso 12, no tenemos lucha. Y insisto, cuando habla de lucha, se refiere a esas competencias que uno tiene, donde tiene que esforzarse para obtener la victoria, ¿no? Esa lucha, que es resistencia en realidad, es diaria y se da en todo momento. Yo constantemente estoy luchando, estoy resistiendo desde que me levanto, oiga, resistiendo a la pereza, a la idea de que, después oro, a la idea de que estoy apurado, más tarde leo la Biblia. Constantemente en el día, en el trabajo, hoy que hay tanta presión, que hay tanta incertidumbre, luchamos con las ideas, con la ideología de vamos a cuidarnos, vamos a perseverar, y claro, pero los demás se van de fiesta, los demás se van a pasear, se van de viaje. Estamos constantemente influenciados por lo que dice este sistema, de que no, lo que está pasando no te preocupes, no pasa nada, claro, hasta que te toca, hasta que lo vives, hasta que pierdes un ser querido. Entonces, en todo momento nosotros estamos siendo presionados por las ideologías de este mundo, por argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, en el trabajo, contra la gente, compañeros o mal llamados compañeros de trabajo, que quieren pasar o ascender, pasando por encima nuestro, haciéndonos daño. Constantemente estamos en esta lucha, en esta resistencia, frente a aquellos dardos que nos lanza gente que es mala, o que se comporta como personas malas, que nos quieren lastimar, que se inventan falso testimonio. Incluso contra familiares que nos señalan, nos acusan de algo que no es real. Esta es una lucha diaria. Está muy claro, dice Consuelito, para mí es importante su opinión, querida Consuelo. Tenemos ese afán de querer pelear y lo espiritualizamos e inventamos la guerra espiritual. Ahora, termino con el verso 18, que es la continuación del verso 17 de Efesios 6. Dice, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿no? Y continúo porque ahí todavía no acaba la idea, es hasta el versículo 20. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, verso 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo. ¿Y qué significa orar en todo tiempo? No es que usted va a estar 24 horas, 7 orando. No, significa que la oración es parte fundamental de su vida, que usted es disciplinado en sus momentos de oración, que usted tiene dedicado momentos de oración, que la oración es una prioridad o está dentro de sus prioridades. Eso significa orando en todo tiempo. Ser disciplinado, intencionadamente tener espacios de oración. Cuando uno hace todo esto, porque, le dije el jueves pasado, que la armadura de Dios eran características que un creyente debe de tener. No estamos hablando de un creyente perfecto, de alguien que no se equivoca, no. Estamos hablando de características que todo creyente, en medio de sus imperfecciones, debe de tener.
La fe, el evangelio, la salvación, la verdad, la justicia, etc. Y por supuesto la oración. Usted debe preguntarse si usted en su vida tiene estas características. Si usted no las tiene, usted es presa fácil de cualquier ideología, de cualquier engaño, de cualquier cosa que lo sorprenda, de cualquier experiencia humana que usted considere es divina. Usted es presa de eso, es presa fácil. Y le llevo a la reflexión porque tal vez, hermanos, y eso se lo digo porque me pasó a mí, tal vez uno crea que lo que hace, que lo que piensa es correcto, como a mí me pasó por muchos años, donde yo me resistía también a estudiar la Biblia y vivía de experiencias. Yo sé lo que es vivir de experiencias, yo sé lo que es hacer toda una línea teológica de un sueño que uno tuvo. Yo sé lo que es elaborar doctrinas partiendo de una experiencia mística que tuve en un campamento, en un congreso, en un estadio, en un retiro, encuentro, taller, etc. Yo lo sé. Lo sé. Entonces, por muchos años uno puede vivir engañado, pensando que lo que hace, lo que piensa y lo que cree es lo correcto. Y yo usaba la Biblia muchísimo para justificar, respaldar aquella experiencia, aquel sueño o aquella línea teológica o reflexión teológica que yo estaba desarrollando. Yo decía cosas que la Biblia no decía o que no enseñaban cuando tú hacías un estudio serio. Y cuando yo me puse a estudiar la Biblia, hermanos, no me pude resistir. No me pude resistir a la palabra de Dios. No pude. Y tuve que enmendar, corregir, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a muchos hermanos a quienes les hice daño, porque les enseñé mal, porque no los traté con respeto, con justicia, con amor. No los traté bien, empezando por mi esposa. Tuve que pedir perdón. Entonces hay que ponerse toda la armadura para que ningún pensamiento, ningún problema, para que ninguna crisis nos derrumbe. Y claro, para que también el enemigo de Dios ni siquiera nos dé vuelta a oler. ¿Alguna pregunta o comentario, por favor? Con esto damos por terminado el estudio de hoy. Cerramos la armadura de Dios. Seguimos en demonología. Creo que este hoy es el estudio número 5. El resto de los otros estudios usted los puede revisar en el canal de YouTube Tyron Ibáñez. Si no se ha suscrito aún, hágalo, nos haría un gran favor. ¿Alguna pregunta o comentario final? Si alguien lo tiene, ya estamos terminando. Aunque parece mentira, el legalista tiene en común lo mismo con el extremo pentecostal. Ambos quieren hacer doctrina de algo que les parece que debe ser. Bueno, ahí no me meto yo. No, ya hablaste de los hermanos pentecostales, ahí sí no me meto porque hay que respetar a todo el mundo, ¿no? Entonces, es opinión de Andrés, ¿no? Aquí está, Andrés Chalén, no, por favor. Mientras usted escribe sus comentarios, hermanos, sus preguntas, es el tiempo de recordarles
las ofrendas, las donaciones, contribuciones, como usted lo quiera ver, ¿no? A veces nos inventamos nombres, ¿no? Pero mire, Dios ve el corazón de aquella ofrenda, de aquella ayuda, de aquella colaboración, diezmo, si lo quiere llamar, de lo que usted aporte, ¿no? Para el reino de Dios, para la obra que Dios está haciendo a través de esta iglesia. Siempre lo he dicho, no somos la mejor iglesia, pero sí le aseguro que no somos la peor tampoco, ¿no? Entonces, sigue enviando sus contribuciones, está la información allí, por favor, para que usted pueda enviar, ¿no?, su aporte. En este rebrote estamos al pendiente de ayudar a familias. Ya hemos ayudado a hermanos que han tenido COVID, no le voy a decir quién, porque después usted, uy, no, Dios mío, díganos, pastor, no. Ellos están encerrados, no se preocupe, sino que les hemos ayudado, no han tenido para hacerse el examen, el más caro, no han tenido y les hemos aportado. Insisto, no somos junta de beneficencia. Por favor, cuidado, me va a comenzar a llamar, uy, pastor, mire, necesito esto. No, cuidado, por favor. Ayudamos a las personas, a las familias que realmente no tienen. Y pues también hemos ayudado con alimentos en estas semanas, y pues si Dios lo permite, en el mes de noviembre queremos también entregar otras canastas más. Entonces todos sus aportes, hermanos, son bien direccionados. No me crea a mí, pregunte a cualquier persona que forme parte de nuestra iglesia o que conozca a Tyron y Keren Ibáñez, ¿no? Que nuestro obrar, nuestro accionar habla más de aquello que podamos decir. Es algo que no lo hacemos público, no estamos mercadeando esto, no es que nos vamos a tomar un selfie o una foto entregando una canasta. Las familias que reciben la ayuda lo saben y Dios lo sabe, ¿sí? Me puedo estar equivocando al no tomar fotos a la familia, no lo sé, pero yo no me lo imagino a Jesús sanando y decirle, mira, anda, dile a todo el mundo que te sané yo, ¿ah? A ver, ¿quién te sanó? Jesús, perfecto, anda y ve y lo grita, ¿ah? Lo grita, yo voy a estar aquí esperando. No, Jesús le decía, no le digas nada a nadie, no le cuentes a nadie. Claro que igual la gente cogía y hablaba, ¿no? Pero es lo que yo entiendo del ministerio de Jesús. A ver, leo aquí los comentarios. En demonología podemos ver exorcismo o liberación. ¿Es bíblico? Claro que es bíblico. Claro que hay exorcismo. Claro, a ver, exorcismo y liberación técnicamente es lo mismo. Técnicamente es lo mismo. A ver, a los hermanos que están en Instagram, voy a cerrar la transmisión. Están haciendo unas preguntas aquí. Si alguien está en Instagram, por favor, voy a cerrar la transmisión antes que me la cancelen. Y conéctese al Facebook Tyron Ibáñez, por favor. Muy bien, ya aquí cancelé la transmisión en Instagram. Déjenme cerrar aquí. Ok. Listo. Entonces, les decía que claro que hay, ¿cómo se llama? Liberación, ¿no? Jesús liberó un poco de endemoniados. Pero la liberación y el exorcismo técnicamente es lo mismo y solamente se da con gente inconversa. ¿Ya? Tenemos que respetar a todos, nadie tiene toda la razón, sino solo la Biblia, de acuerdo con Yoyo. A la hora de lucha espiritual no se podría decir que es lo mismo que usa Pablo, o sea, de manera simbólica. No, porque una vez más, la lucha en griego aquí no es ir a pelearte, es de resistencia, de resistir, de no renunciar. La perspectiva de guerra espiritual, es que tienes que ir a pelearte, que ir a arrebatarle cosas al diablo. Aquí la lucha que presenta Pablo es de resistencia, no es de guerra, es de resistencia. Y para resistir usa
o para hablar de esa resistencia, habla de los elementos protectores de la armadura romana, sino que se concluye que como Pablo usa la armadura romana que usaban los soldados en combate, entonces esto es una guerra. No, y no es así. El texto bíblico no sugiere eso. En Efesios capítulo 6, del 10 al 20 está la armadura de Dios, que Jesús reine en sus vidas y siempre agarrado en la mano de Jesús. Amén. Saludos a mi tía Ana Robles, ¿no? Que nos está viendo. Cuando habla en Pedro que nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar, se refiere a buscar el momento en que no tengamos la armadura. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿No? Es una aplicación. Es una aplicación que se le da a este versículo, ¿no? Es solo una aplicación. Pero déjeme ver aquí algo rápidamente para responderle bien o darle una respuesta más completa a Yoyo. Déjeme tomar agüita mientras tanto. Insisto, ya me quiero poner nervioso. Bien. Déjeme ver aquí. Alguna vez nosotros hicimos un estudio sobre Primera de Pedro 5:8. Ya, aquí está. En Primera de Pedro 5:8, sí, habla del adversario. Ahí es cuando aquí se habla de ser sobrios y velad. Cuando se usa la palabra sobrio, en griego es nefo, traduce estar juicioso, practicar el dominio propio, está en imperativo y se usa como una exhortación en este caso. Luego está la palabra griega velad, que es gregoreo, traduce mantenerse o estar despierto, estar alerta, no estar vigilante, no dormirse en los laureles, decimos nosotros en nuestro argot popular. Y cuando habla de adversario, aquí el adversario está en sustantivo, o sea, habla de un ser, de una persona, y cuando habla de diablos o diabolos está en adjetivo, ¿sí? Entonces el adversario puede ser una persona que tiene la cualidad de diablo, ya, insisto, no necesariamente el enemigo de Dios, aunque se lo puede aplicar, pero sino también a toda ideología, a todo pensamiento que venga. O sea, yo no quiero, hermanos, que reduzcamos esto al diablo, al enemigo de Dios, porque si reducimos todo al diablo, al enemigo de Dios, nos descuidamos en las otras cosas que sí han afectado a la iglesia, que sí las han afectado, Entonces, en Primera de Pedro nos dice estar sobrios y velad, para que el adversario, que es una persona, un ser, que tiene cualidad de diablo, chismoso, altanero, peleón, etc., no nos haga tropezar. Ya, esto puede ser, sí, el enemigo de Dios, pero también cualquier otra persona que venga con ideologías, con enseñanzas, o que quiera hacernos daño, o que quiera provocarnos. Ya, tengamos mucho cuidado, por favor. Entonces era para un poco responderle a Yoyo. Aparte de que el contexto de Primera de Pedro 5 es una invitación a una reflexión sobre el pecado
y despertar conciencia acerca del bautismo como expresión de perdón de pecados, ¿no? Esto, como no es el tema, no lo voy a profundizar, pero solamente quería mencionarlo. A ver, el problema que con los que promueven la guerra espiritual es que creen que es una guerra literal, que literalmente pelean con el diablo. La guerra es cada uno con su propia carta, esa es la linda guerra. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Es de vivir una vida en santidad, de acuerdo con Víctor. Jesús ya ganó la guerra, solo nos toca a nosotros resistir para defender lo ganado. Perfecto, estoy de acuerdo con ese pensamiento. A ver, ya se pusieron a bromear aquí con fútbol, ahí no me meto porque yo fútbol hace, no esperamos, peor ahora en pandemia, ¿no? No recuerdo bien si se llama semántica, que estudia el uso de las palabras, pero sabes, si cuando se usa la palabra resistir es de una manera pasiva, ¿a qué me refiero? Que estoy esperando que el enemigo me ataque, por supuesto, por supuesto, Andrés, claro que sí, claro que sí. Tú lo has expresado muy bien, ¿no? Es resistir, o sea, no es resistir de que yo me voy a meter y yo voy a resistir allí. No, es esperar los ataques. Porque, a ver, Jesús nos dijo, para tomar un poco todo el mensaje del Nuevo Testamento, que vamos a tener aflicciones en este mundo. No, que va a haber persecuciones, etcétera, que vamos a ser vituperiados por su nombre, etcétera. Entonces, no es que uno va a buscar eso, a eso uno le llega. Y cuando eso a uno le llegue, uno tiene que resistir. ¿Ya? Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿no? Que a veces, ¿cómo se llama? Queremos sacar enseñanzas que no están en la Biblia. Ya, déjeme seguir leyendo, que hay más comentarios aquí. Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿A qué se refiere al misterio del Evangelio en el versículo 9? Ya, es que en sí, Miguel, versículo 19, sí. En sí, el Evangelio, como ese mensaje transformador, es un misterio hasta el día de hoy. Es incomprensible, o al menos a mí me cuesta trabajo explicarlo para que la lógica humana lo entienda, cómo un mensaje puede ser tan poderoso que pueda transformar radicalmente una vida. A eso se refiere el misterio del Evangelio. No es que tú puedes explicar ante la lógica humana el poder, todo el poder transformador del Evangelio. Eso es un misterio. Uno no alcanza a comprender el impacto del Evangelio. ¿Ya? Para responderle ahí. ¿Estaría mal exhortar alguna falsa doctrina? ¿Cómo alguna falsa doctrina? O a la persona que da la falsa doctrina. Eso no entiendo. Yo, si nos aclaras mejor, ¿no? Aquí Isaac dice defendernos, no atacar, correcto. Ante la lógica humana es imposible explicar la resurrección, es verdad, así como la Trinidad, ¿no? Estamos complicados. Por eso las discusiones entre calvinistas y arminianos. Ya mi querido copastor se fue al seminario, ¿no? No nos vamos a meter allí ahorita. Bien, ¿a qué te refieres Yoyo? Exhortar alguna falsa doctrina. A ver, si te refieres a una persona que expone una falsa doctrina, ya, a la persona, miren, si es a la persona, no todos están listos para recibir la exhortación. A ver, a mí cuando me quisieron hablar antes, por mi orgullo, por mi altivez, yo era cerrado.
Yo no debatía, yo gritaba, me exaltaba, levantaba la voz, usaba ironía y sarcasmo. No estaba listo. Hoy yo trato de ver eso en las otras personas, si acaso están diciendo algo que está equivocado. Si no está listo, mire, no digo nada a menos que me pregunten. Si me preguntan, significa que me van a escuchar. Si no me van a escuchar, ¿para qué me preguntó? Entonces hay que ser muy sabio, porque si no podemos caer en el fanatismo. El fanatismo es decir lo correcto en el lugar y en el momento equivocados. Entonces hay que ser muy sabios al momento de hablar. A veces uno, por el afán de corregir o de que esa persona esté bien, uno comienza a hablar en una reunión familiar, comienza a hablar en una reunión navideña y se arma y terminan en pelea. Entonces no siempre se está listo. Ahora, yo quiero decirle de antemano, yo cada día que me levanto, le digo a Dios que me ayude a estar listo, a recibir exhortación, a recibir sugerencias, aunque tal vez por mi personalidad pareciera que no me gusta recibir sugerencias o que yo me molesto, para nada, para nada. ¿Qué es lo único que yo hago cuando me sugieren algo? Pregunto, entro en un debate, nada más, no en una pelea, sino que muchas veces a las demás personas no les gusta debatir. O sea, quieren dar la sugerencia y que yo esté así agachado, ¿no? Yo tengo preguntas, no por altivez, no por soberbia, sino porque tengo preguntas, tengo dudas sobre mi comportamiento, aquello que me están exhortando, sobre lo que pienso. Tengo preguntas, nada más. Pero de ahí yo estoy dispuesto, yo me pongo contento cuando me corrigen, cuando me sugieren, sobre todo si es de buena manera. Si es de mala manera, mire, ahí sí tengo que luchar con mi carne, ¿no? Ahí sí me molesto. Cuando fiscalizan, cuando imponen, ahí sí es complicado, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Yo estoy dispuesto, sino que yo pregunto. Si usted me va a sugerir algo y espera que me quede callado, no, yo tengo que preguntar. Entonces hay que ser sabio. A veces cuando a mí me toca exhortar a una persona, no está listo, se ofende, se cierra o se queda callado y luego va y habla a espaldas mías, ¿no? Entonces es complicado. A ver, pastor, en las doctrinas donde se habla de guerra espiritual y de atacar al enemigo se utiliza mucho la palabra yo declaro. ¿Esto es incorrecto? Por supuesto que sí, mi querida Juliana. Eso de yo declaro, yo decreto, en la Biblia solamente lo puede hacer Dios Todopoderoso. Él es el rey, Él es el dueño y Él es quien decreta, Él es quien declara. ¿Qué es lo que debemos declarar nosotros? Aquello que Dios ya dijo. ¿Y dónde está lo que Dios dijo? En la Biblia. Yo no tengo por qué inventarme decretos. Ahora, si yo no estudio la Biblia de manera consciente, estoy decretando mal aquello que Dios dijo. Yo no puedo inventarme decretos. Yo no puedo declarar frases inventadas. Yo tengo que declarar esto, lo que aquí está escrito. Porque Dios, el Rey, es el único que decreta. No los siervos. Nosotros somos siervos de Dios. Somos hijos de Dios. Dios es el Rey, no nosotros. Si uno quiere decretar o declarar algo, se está tomando atribuciones o prerrogativas que le corresponden al Rey. Eso a veces no entendemos, pero yo respeto. Si entras en la contienda sin darte cuenta, ya estás pecando. Tyron, atar y desatar, ¿qué significa? ¡Ay, Señor! Bendito Padre. Lo vamos a ver otro estudio más, Héctor, ¿no? De atar y desatar, hermano. Yo quiero cerrar demonología, pero siguen. El próximo jueves vamos a hablar de atar y desatar, mi querido Isaac, ¿no? Héctor, o creo que ya lo vimos, Héctor, si me recuerdas, por favor, no estoy seguro. Si no lo vimos, el próximo jueves vamos a hablar de atar y desatar. Si ya lo vimos, ya pues tengo que buscar el estudio, ¿no?
está y nunca pierde. No, 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 no. Esto no se trata de perder o de ganar. Para nada. Simplemente yo pregunto y espero respuestas. Si me las responden, yo vea, automáticamente cambio. Es automático. Yo no me voy a estar, yo con la palabra de Dios no me voy a poner a pelear. Y si a mí me exhortan con la palabra de Dios, yo a la palabra de Dios le agacho la cabeza. ¿Ya? Gracias, hermanos, por su participación. Estamos terminando ya este espacio. Creo que ha sido una experiencia bonita esto de revisar videos. Gracias por los comentarios que hubieron, por las preguntas también que se realizaron. Gracias por su participación. A partir del jueves que viene, vamos ya a retomar el estudio como normalmente lo veníamos haciendo. ¿Cuál es el tema del jueves siguiente? Héctor, si todavía estás allí. La Virgen María. La Virgen María. Vamos a ver este estudio acerca de la Virgen María. Ojalá lo alcancemos a hacer en una sola parte, si no lo dividiremos en dos partes. El próximo jueves, la Virgen María. Y recuerde, este domingo sí vamos a tener reunión dominical. A pesar del feriado y que han aumentado los casos de COVID, estamos orando, hermanos, para ver si por un tiempo retomamos las reuniones virtuales dominicales. No hemos decidido nada aún, estamos esperando sabiamente a ver qué dicen los expertos, a ver cómo van las cosas. No queremos tomar decisiones impulsivas, producto del nerviosismo, ni tampoco aferrarnos a lo que nos gusta. Queremos actuar sabiamente como hemos venido actuando durante toda esta pandemia. Así que este domingo sí va a haber reunión dominical, 11:30 de la mañana, en nuestro auditorio ahí en la Ciudadela, Guayaquil Norte. Lo esperamos con toda su familia. El feriado es el lunes. El domingo en la mañana bien puede congregarse. Así que le esperamos. Nada más, hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan muy buenas noches.